Bienvenidos a nuestro podcast tecnológico. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de las finanzas porque hoy vamos a explorar el tema, que puede sonar un poco complejo. Los CFDs. A veces hasta nos da un poco de pereza entender de qué se trata, ¿verdad? Pero tranquilos, enguaquiles. Hoy vamos a desgranar qué son, cómo funcionan y si realmente son tan arriesgados como a veces se escucha. ¿Te has planteado alguna vez invertir en ellos? Efectivamente, Emis, a veces el mundo financiero nos puede resultar un poco árido, Árido. pero la idea de hoy es arrojar un poco de luz sobre los CFDs. Para entenderlo de forma sencilla, imagina que tienes una corazonada sobre el precio de las acciones de una empresa. Digamos que piensas que van a subir. Con los CFDs no compras las acciones en sí, sino que apuestas con un broker sobre si el precio subirá o bajará. Si aciertas, ganas. Pero si no, bueno, ya te puedes imaginar. Entiendo. Es como una especie de apuestas sobre el futuro del precio, pero sin llegar a poseer las acciones. ¿Y qué papel juega en todo esto el apalancamiento? Siempre que se habla de CFDs o de patrón aparece esta palabra. Suena algo potente, ARDD, pero también algo que podría complicarse. Tienes razón, More. El apalancamiento es una herramienta muy poderosa, pero como una navaja de doble filo. Imagina que tienes 1.000 euros para invertir. Con un apalancamiento de 10.1, podrías operar con 10.000 euros en el mercado. Esto significa que tus ganancias potenciales se multiplican por 10, pero también tus pérdidas. Eso sí que es una montaña rusa. Es como si tuvieras 10 veces más fichas en el casino de repente. Pero claro, con el riesgo de perderlo todo mucho más rápido. Entonces, si el apalancamiento multiplica tanto las ganancias como las pérdidas, ¿por qué se considera que los CFDs son tan arriesgados? Buena pregunta. El riesgo principal no reside solo en el apalancamiento, sino en la volatilidad de los mercados financieros. Los precios pueden fluctuar rápidamente y de manera impredecible, lo que significa que incluso los traders más experimentados pueden sufrir pérdidas significativas. Claro, es como intentar surfear una ola gigante. Y puedes tener mucha habilidad, por ello, pero si la ola te pilla desprevenido, puedes acabar en un buen revolcón. Por eso, no me extraña que existan advertencias sobre los CFDs. De hecho, se suele decir que el 70% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs. No suena muy alentador, ¿verdad? Es una cifra importante, sin duda, y es por eso que los gobiernos y los reguladores financieros advierten sobre los riesgos de los CFDs. No son un producto adecuado para todo el mundo. De hecho, se recomienda que solo inversores con experiencia y un conocimiento profundo del mercado operen con ellos. Entonces, date enter. Si los CFDs no son para todos, bueno, ¿para quién son realmente adecuados? ¿A quién podríamos recomendarle este tipo de inversión? Los CFDs son más adecuados para traders profesionales, aquellos que se dedican a esto a tiempo completo y tienen estrategias muy sofisticadas para gestionar el riesgo. Piensa en ellos como los pilotos de Fórmula 1 del mundo financiero. Conocen el terreno a la perfección. Stalir, tienen nervios de acero y están preparados para reaccionar ante cualquier imprevisto. Suena a que se necesita mucha experiencia y sangre fría para operar con CFDs. Entonces, ajá. ¿Qué alternativas existen para el inversor medio que busca hacer crecer sus ahorros sin correr tantos riesgos? Hay muchas otras opciones para invertir, de forma más segura y sencilla. Por ejemplo, para los fondos de inversión, CIANES o los ETFs. Son opciones que, aunque también conllevan cierto riesgo, suelen ser menos volátiles y son mucho más fáciles de entender para alguien que no se dedica a las finanzas profesionalmente. Entiendo. Es como elegir entre hacer escala libre o senderismo. Ambas actividades te llevan a la montaña y mi literal requiere mucho más preparación y experiencia que la otra. Exactamente. Y al igual que en la montaña, en el mundo financiero es importante elegir el camino que mejor se adapte a nuestras capacidades y objetivos. Totalmente de acuerdo. Y hablando de caminos, Emi, ¿podrías explicarnos un poco más en detalle cómo funcionan los CFDs? Aunque no sean para todo el mundo. Seguro que a nuestros oyentes les interesa saber cómo es el proceso de operar con ellos. Claro. Para empezar, entonces, lo primero que debes hacer es elegir un broker de confianza, que esté regulado por una autoridad financiera reconocida. Una vez que tengas tu cuenta abierta, Certén podrás depositar fondos y elegir el activo sobre el que quieres operar. Acciones, índices, guirises, míndices, materias primas, índices. Las opciones son muy variadas. El siguiente paso es decidir. ¿Se cree que el precio del activo subirá o bajará? Y configurar el nivel de apalancamiento que deseas utilizar. Una vez hecho esto, ya puedes abrir la operación. Ni monitorear. Suena bastante complejo. Hay muchas variables a tener en cuenta. ¿Qué herramientas o estrategias existen para controlar el riesgo en cada paso del camino? Una de las herramientas más importantes son las órdenes, stop loss y take profit. El stop loss te permite establecer un límite automático para cerrar una operación si el mercado se mueve en tu contra, limitando así tus pérdidas. Por otro lado, el take profit te permite cerrar la operación cuando alcanzas un nivel de ganancia deseado, asegurando tus beneficios. Qué interesante. Es como si tuviéramos un piloto automático que nos ayuda a mantener el rumbo en medio de la tormenta. Pero esto significa que con estas herramientas ya podemos operar con CFD sin preocupaciones. No exactamente. Estas herramientas son muy útiles para gestionar el riesgo,
Pero la clave para operar con CFDs y con cualquier otro instrumento financiero funcional está en educación y de experiencia. Claro, al final la tecnología nos puede ayudar, pero no puede sustituir el conocimiento y la prudencia. Y hablando de conocimiento, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera aprender más sobre los mercados financieros en boot, pero no sabe por dónde empezar? Hay muchísimos recursos disponibles, libros, cursos online, podcasts como este. Lo importante es encontrar fuentes de información fiables y tomarse el tiempo para comprender realmente los conceptos básicos antes de lanzarse a invertir. Exacto. La información es poder, mi ciudadía, especialmente en el mundo financiero. Y volviendo a los CFDs, con DER has mencionado que pueden ser muy lucrativos, su crema, pero también muy arriesgados. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo alguien podría ganar o perder dinero con ellos? Claro, imaginemos que decides invertir en un CFD sobre el índice SP500. Digamos que el índice esté en 4.000 puntos y tú crees que va a subir. Compras un CFD con un apalancamiento de 10.1, lo que significa que controlas un valor de 10.000 euros con una inversión de solo 1.000 euros. Si el índice sube a 4.100 puntos, HUT has ganado 100 puntos, Endicate has ganado 100 puntos, pero que se traduce en una ganancia de 1.000 euros, gracias al apalancamiento. Has duplicado tu inversión. Eso sí que es una buena rentabilidad. Pero bueno, ¿qué pasa si el índice baja en lugar de subir? Ahí es donde entra el riesgo. Si el índice baja a 3.900 puntos, a Shubanos ha perdido 100 puntos, lo que se traduce en una pérdida de 1.000 euros. En otras palabras, has perdido toda tu inversión inicial. Y aquí es donde el apalancamiento puede ser realmente peligroso. Si el índice hubiera bajado aún más, o digamos a 3.800 puntos, el Tronim habías perdido 2.000 euros, se nace el doble de tu inversión inicial. Entiendo. Es un juego de alto riesgo y alta recompensa. Parece que es crucial tener una estrategia sólida y un buen control de las emociones al operar con CFDs. Sin duda, operar con CFDs no es para los débiles de corazón. Requiere disciplina, paciencia y la capacidad de mantener la calma bajo presión. Si eres propenso a tomar decisiones impulsivas o te dejas llevar por el miedo o la codicia de ser establecidos, probablemente no sea la mejor opción para ti. Es un buen consejo. Para cualquier tipo de inversión, Aguirre. En realidad, y hablando de consejos, ¿qué recomendarías a alguien que está considerando invertir en CFDs por primera vez? Lo primero y más importante, infórmate a fondo sobre los CFDs y cómo funcionan. Lee libros, artículos y tutoriales, lo que sea necesario para comprender los riesgos. Y las recompensas. Luego, ergueza, practica con una cuenta de demostración antes de arriesgar dinero real. Y por último, RDS es necio, pero no menos importante. Empieza poco a poco. No inviertas más de lo que puedes permitirte perder y siempre ten un plan de gestión de riesgo sólido. Unos consejos muy sensatos. Parece que la clave para tener éxito con los CFDs, el lando o con cualquier tipo de inversión, herederos distintos, la gruducencia, el ósea, la prudencia y una buena dosis de autocontrol. Exactamente. No hay atajos para el éxito en los mercados financieros. Requiere esfuerzo, dedicación y una comprensión profunda de los riesgos y las recompensas. Y con esto, creo que hemos cubierto bastante terreno en el mundo de los CFDs. Desde la mecánica básica hasta las estrategias de gestión de riesgos, de sicanteseos, hemos explorado los aspectos clave de este instrumento financiero. Complejo, pero potencialmente lucrativo, ¿verdad? Sí. Hemos hecho un buen repaso de los puntos claves. Y creo que es importante recordar que cualquier inversión conlleva un riesgo. Incluso las opciones más seguras pueden perder valor. Lo importante es ser consciente de los riesgos, tomar decisiones informadas y nunca invertir más de lo que puedes permitirte perder. Totalmente de acuerdo. La inversión no se trata de hacerse rico rápidamente, sino de construir un futuro financiero sólido a largo plazo. Y eso requiere paciencia y disciplina y una comprensión realista de los riesgos y las recompensas. Precisamente. Y si alguna vez te encuentras en una encrucijada financiera, no dudes en buscar el consejo de un profesional. Hay muchos expertos ahí fuera, dispuestos a ayudar. Un último consejo muy valioso. Y con esto nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inmersión profunda. Totalmente. Y volviendo al tema de los CFDs, mencionaste antes que a veces los traders profesionales los utilizan para cubrirse frente a posibles pérdidas en sus carteras. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se haría esto? Claro, me interesa especialmente este punto. Porque suena un poco a magia financiera, ¿no? ¿Cómo es posible que una inversión te ayude a compensar las pérdidas de la otra? A ver si me lo puedes aclarar un poco más. Imagina que tienes una cartera con muchas acciones del sector tecnológico, ¿ya? Digamos que confías en empresas como Apple, Google o Microsoft. Si el mercado en general empieza a caer y el sector tecnológico se ve especialmente afectado, podrías usar un CFD para apostar a que este sector va a bajar. De esta manera, si las acciones tecnológicas pierden valor, CFD que apostaba a la baja te generaría ganancias, compensando en parte las pérdidas de tu cartera. Ajá. Es como si pusiéramos en paracaídas nuestra inversión. Pues si las cosas se ponen feas, es estrategia sin duda. Pero claro, para usar este tipo de estrategia con CFDs,
Imagino que se necesita un conocimiento muy profundo del mercado. Efectivamente. No se trata de jugar a la ruleta, sino de analizar cuidadosamente el mercado, comprender las tendencias y tomar decisiones informadas. Los traders profesionales no se basan en corazonadas, sino en datos, dosis, análisis y estrategias. Y hablando de estrategias, me gustaría volver un momento a las órdenes, stop loss, que mencionabas antes. Sé que son una herramienta clave para gestionar el riesgo, pero a veces me cuesta saber dónde colocarlas. ¿Cómo lo hacen los traders profesionales? ¿Tienen algún truco? Es una pregunta muy importante. Colocar el stop loss correctamente es todo un arte. Si lo pones muy cerca del precio de entrada, puedes acabar saliendo de la operación con una pequeña pérdida, por una simple fluctuación del mercado. Pero si lo pones demasiado lejos, corres el riesgo de sufrir pérdidas mucho mayores si el mercado se mueve en tu contra de forma brusca. Los traders profesionales suelen utilizar análisis técnicos y estadísticas para determinar el punto óptimo. ¿Dónde colocar el stop loss? Entiendo. Es un equilibrio delicado entre proteger tu capital y dejar espacio para que la operación respire. Suena complicado. Por eso, antes mencionabas que los fondos de inversión o los ETFs pueden ser una alternativa más adecuada para el inversor medio. ¿Podrías explicar un poco más cómo estos productos ayudan a mitigar el riesgo en comparación con la compra directa de acciones? Claro, los fondos de inversión y los ETFs invierten en una cesta de activos, pronto en lugar de en una sola acción. Esto significa que el riesgo se diversifica, ya que si una acción cae, ya las demás pueden compensar la pérdida. Además, estos productos suelen estar gestionados por profesionales, que se encargan de seleccionar las mejores inversiones y ajustar la cartera en función de las condiciones del mercado. Es como si en lugar de apostar todo nuestro dinero a un solo número en la ruleta, lo repartiéramos entre varios números. Las posibilidades de ganar no son tan altas, ¿no? Pero tampoco lo es por riesgo de perderlo todo. Exactamente, la diversificación es una de las claves para invertir de forma inteligente y minimizar el riesgo. Y los fondos de inversión y los ETFs son una forma muy accesible de diversificar tu cartera. Una vez aclaradas las alternativas, Carol, volvamos a los CFTs. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las ventajas que ven los traders profesionales en este instrumento? ¿Por qué los eligen frente a otras opciones? Hay varias razones por las que los CFDs pueden ser atractivos para ciertos perfiles de inversores. En primer lugar, Torro ofrecen la posibilidad de operar con apalancamiento, lo que significa que puedes controlar una posición mucho mayor con una inversión inicial menor. Esto puede amplificar las ganancias, pero como hemos visto, Lundo, también las pérdidas. Claro, el apalancamiento es un arma de doble filo. ¿Qué otras ventajas destacarías? Otra ventaja es que te permiten operar tanto al alza como a la baja, es decir, puedes obtener beneficios si el precio del activo sube, pero también si baja. Esto te da mucha más flexibilidad a la hora de operar en el mercado. Es como si pudiéramos apostar a que un equipo de fútbol va a ganar o que va a perder. Las posibilidades se multiplican. En cierto modo, sí. Y además, los CFD suelen tener comisiones más bajas que otros instrumentos financieros, más qualsiasi espropriassero la folio preventiva se deben a un mediotero de tu sensibilicia. Sí puede ser una ventaja para los traders que operan con mucha frecuencia. Entiendo. Entonces, Sechón, si tuviéramos que resumir, los CFDs ofrecen la posibilidad de obtener grandes beneficios en poco tiempo, gracias al apalancamiento y a la flexibilidad que ofrecen en relación. Pero también conllevan un riesgo muy alto por eso. Es fundamental tener un conocimiento profundo del mercado, una estrategia bien definida y una buena gestión del riesgo. Exacto, los CFDs no son un juego, sino una herramienta financiera compleja que debe utilizarse con precaución y responsabilidad. Y lo que es The Play the Serie, creo que hemos profundizado bastante en el funcionamiento de los CFDs y los riesgos y oportunidades que presentan. ¿Te parece que pasemos a hablar un poco más sobre las alternativas que existen para el inversor medio? Me parece una buena idea. Hay un amplio abanico de opciones para invertir, de forma más segura y sencilla, y creo que es importante que nuestros oyentes las conozcan. Perfecto. Entonces, empezamos por los fondos de inversión. Claro. Los fondos de inversión son en esencia ulone, una cesta de activos gestionada por profesionales. ¿Y cómo funcionan exactamente? ¿Qué tipos de fondos existen? Hay una gran variedad de fondos de inversión, cada uno con su propia estrategia y nivel de riesgo. Suena interesante. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Por supuesto. Podemos encontrar fondos que invierten en acciones, bonos, materias primas, inmuebles. Entiendo. Sí, al invertir en un fondo, estamos comprando una pequeña parte de todos estos activos. Exactamente. Y la ventaja es que no tenemos que preocuparnos de seleccionar las acciones o los bonos individualmente. Los gestores del fondo se encargan de esa tarea. Es como si delegáramos la gestión de nuestras inversiones en un equipo de expertos. Suena bastante tranquilizador. Sin duda, esa es una de las principales ventajas de los fondos de inversión.
Y hablando de delegar, ¿podrías contarnos un poco más sobre los ETFs? ¿En qué se diferencia de los fondos de inversión tradicionales? Los ETFs o Exchange Traded Funds son muy similares a los fondos de inversión en el sentido de que también inviertan en una cesta de activos. La principal diferencia es que los ETFs se negocian en bolsa como si fueran acciones. Entiendo. Entonces, podemos comprar y vender ETFs a lo largo del día como si fueran acciones de cualquier empresa. Exactamente. Esa es una de las principales ventajas de los ETFs. Su flexibilidad. Puedes comprarlos y venderlos en cualquier momento que el mercado esté abierto, mientras que con los fondos de inversión tradicionales, las operaciones suelen realizarse al final del día. Interesante. Y en cuanto a la gestión, también están gestionados por profesionales como los fondos de inversión tradicionales. La mayoría de los ETFs sí que están gestionados por profesionales, aunque también existen algunos que replican un índice bursátil de forma automática sin intervención humana. Ajá. Es como si tuviéramos un robot que se encarga de seguir al índice sin emociones ni errores humanos. Exactamente. Estos ETFs se denominan indexados y suelen tener comisiones más bajas que los gestionados activamente. Entiendo. Entonces, para alguien que busca una inversión sencilla diversificada y con comisiones bajas, los ETFs indexados pueden ser una buena opción. Sin duda. Son una herramienta muy útil para el inversor medio que busca construir una cartera sólida a largo plazo. Genial. Pues con esto creo que hemos cubierto un buen espectro del mundo de la inversión, desde los complejos CFDs hasta los más accesibles fondos de inversión y ETFs. Si tuvieras que dar un último consejo a nuestros oyentes, ¿cuál sería? Lo más importante es recordar que no existe una fórmula mágica para invertir. Cada persona tiene su propio perfil de riesgo, sus objetivos y sus circunstancias personales. Lo fundamental es informarse bien, entender las diferentes opciones y tomar decisiones conscientes y responsables. Y por supuesto, nunca invertir más de lo que uno pueda permitirse perder. Un consejo muy sabio para terminar nuestro viaje por el mundo de la inversión. Espero que nuestros oyentes se sientan un poco más preparados para navegar por este apasionante y a veces complejo mundo. Eso espero también. Y recuerda, si alguna vez te encuentras perdido en el laberinto financiero, no dudes en buscar ayuda profesional. Hay muchos expertos dispuestos a guiarte en el camino hacia tus objetivos financieros. Exacto. Buscar asesoramiento profesional nunca está de más. Y con esto nos despedimos por hoy. Hasta la próxima Inversión Profunda.